Un país que es víctima de la violencia, un gran aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terror, una tierra que acoge al islamismo radical. ¿Qué sabemos de Pakistán? ¿Qué sabemos de este enigma, de esta casilla negra del lamero de la política mundial? Somos vecinos de tres grandes potencias mundiales, China, Rusia e India. Estamos en el cruce entre Asia del Sur, Asia Central y Extremo Oriente, así como de Oriente Medio, que es el polvorín del mundo. Tengo la sensación de que Pakistán es el crisol de peligros a nivel global. Pakistán está en medio de todos los conflictos de nuestra época, pero también es el resultado de una sucesión de desavenencias religiosas y políticas cuyo impacto traspasa sus fronteras. Pakistan, Zindabad. La historia comienza en el siglo XVII, cuando los ingleses toman el control comercial y después territorial del subcontinente indio, expulsando al imperio mongol que había dominado las Indias durante más de 2 siglos. Un triunfo del imperio británico basado en la superioridad militar y en la eficaz política de divide y vencerás. Pero a finales de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba arruinada. Al gobierno conservador de Churchill, muy encariñado con el imperio, le sustituyó un gobierno laborista, pragmático y decidido a dejar la India. En 1947, el nuevo virrey de la India, Lord Mountbatten, tiene prisa por lograr el éxito allí donde muchos otros han fracasado. Su misión es conseguir un acuerdo con los líderes indios. 3 hombres tienen entonces el destino de 400 millones de personas, o lo que es lo mismo, 1/5 de la población del globo en sus manos. El Mahatma Gandhi y Nehru, los líderes del poderoso partido del Congreso que durante mucho tiempo han luchado por la independencia de la India, y Mohammed Ali Jinnah, al frente de la Liga Musulmana que se impone como el único portavoz con credibilidad para los musulmanes. En 1940, Jinnah lanzó la idea de un estado separado para los musulmanes. Jinnah se dio cuenta, tras la experiencia de gobierno local dominado por el partido del Congreso, de que los intereses de los musulmanes no estarían garantizados en una India independiente. Cuando defendía la causa de Pakistán era muy claro, categórico. Decía, es un país para los musulmanes. Podía haber dicho un Estado islamista, pero nunca utilizó esas palabras que habrían tenido otro significado. Para él estaba claro que Pakistán sería gobernado según los principios democráticos. Siempre dijo que Pakistán no sería una teocracia. Pakistán era una especie de reclamo mesiánico, un mensaje de esperanza para toda una población que se vería liberada de la opresión política y económica. Pero el movimiento pro-Pakistán era un concepto muy vago, aunque tenía mucha fuerza porque era muy federativo. Posiblemente, más tarde habría sido una fuente de problemas para el joven Estado pakistaní, ya que muchas cuestiones acerca de la identidad política e incluso del sistema económico permanecían sin resolver. Los británicos son incapaces de poner de acuerdo a los líderes del Partido del Congreso y de la Liga Musulmana respecto a la suerte política de la India tras la independencia. La partición del subcontinente entre hindúes y musulmanes se hace entonces inevitable. Este movimiento pro Pakistán provocó algunos tumultos. Comenzaron las matanzas de hindúes. Musulmanes e ingleses comprendieron que la partición era la única solución posible. El 3 de junio de 1947, Lord Mountbatten anuncia oficialmente al mundo la retirada británica de la India.
La India será dividida. Pero Mountbatten no le entrega a Jinnah el Pakistán con el que había soñado. Un Pakistán que reagrupase todas las provincias de mayoría musulmana. Influenciado por su amistad con Nehru, Mountbatten le concede a Jinnah un país deshecho. Las provincias más ricas de Punjab y Bengala, aunque de mayoría musulmana, fueron divididas para dejar a la India las principales riquezas. Y es entonces cuando interviene Sir Cyril Radcliffe, un abogado inglés que nunca había estado en el subcontinente indio. La violencia que vive el país obliga a actuar con urgencia. Radcliffe solo dispone de 5 semanas para definir las fronteras del país y determinar la suerte de millones de personas. Dividir provincias puede parecer simple sobre el mapa, pero no es tan sencillo cuando hay que trazar fronteras entre pueblos y personas que han convivido juntos desde siempre. Se puede hablar de fracaso común de los líderes indios, tanto musulmanes como hindúes, que no comprendieron que si hubieran llegado a un compromiso, habrían podido evitar las masacres de población. Les resultó más fácil dividirse y crear 2 estados que ponerse de acuerdo para construir uno juntos. Una oleada de violencia sacudía al Punjab desde marzo de 1947. Ciudades como Lahore y Amritsar fueron escenario de revueltas generalizadas y de matanzas. Esto provocó un éxodo caótico en ambos sentidos. Y las causas fueron sencillamente la violencia y la incapacidad del Estado para encauzarla. El resultado fue lo que con toda seguridad es el éxodo de población más importante del siglo XX, con innumerables pérdidas humanas que algunos estiman en 2 millones de personas. ईद वाले दिन नमाज पढ़ के ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਧਰ ਖਤਮ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਉਧਰ ਖਤਮ ਇਨਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਡਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਟੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ 7 ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਕਤ El 14 de agosto de 1947 se constituyó oficialmente Pakistán. Jinnah se convirtió en el primer gobernador general, el Qaid-i-Azam, el líder supremo de un nuevo estado dividido en 2 partes separadas por 1.700 kilómetros de territorio indio. Por un lado, Pakistán occidental con 4 provincias, una parte del Punjab, la provincia de la frontera noroeste, el Baluchistán y el Sindh, cuya capital Karachi acoge al gobierno. Y por otro, Pakistán oriental, más pequeño pero más poblado, formado por una parte de Bengala. Cada una de estas provincias poseía una identidad cultural, lingüística y étnica diferente. Los dirigentes pakistaníes tenían que aplicarse a la difícil labor de crear una nación a partir de unos elementos tan dispares y de 2 partes que se encontraban tan alejadas geográficamente. Unos dirigentes que, como en tiempos del Imperio Británico, impusieron un poder fuerte y centralizado. Eran un producto del Imperio Británico, una élite política. Eran ante todo feudales y no elegidos por sufragio universal. Los elegían porque eran terratenientes o porque tenían cierta reputación económica y política. La mayoría de ellos habían dejado sus electores en India, de donde habían inmigrado,
Y eran ellos los que de verdad querían un Pakistán. Estos nuevos pakistaníes no tenían ningún interés en organizar unas elecciones, puesto que no habrían resultado elegidos. Y de hecho, durante 20 años no se convocaron ningunas elecciones nacionales, ya que aunque Jinnah era un demócrata, la nueva élite musulmana no tenía ningún interés inmediato por instaurar la democracia. Así que Pakistán fue gobernado por un partido único, la Liga Musulmana. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. Creo que los factores que contribuyeron a que instituciones como la burocracia y el ejército, concretamente, ganasen la partida a los políticos fueron la ausencia de una estructura operativa real en el seno de la Liga Musulmana. El reto de crear un nuevo poder central para unas regiones separadas por 1.700 kilómetros de territorio indio hostil, y el hecho de que India y Pakistán tuvieran que compartir algunas instituciones heredadas del Imperio Británico, tales como la administración y el ejército. This was the scene in Karachi at the meeting of the Constituent Assembly. Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. Las zonas que se convirtieron en Pakistán estaban muy retrasadas, las que más. El Imperio Británico no había adquirido estas regiones por su riqueza, sino por razones de estrategia. Lo que significa que en estas zonas del futuro Pakistán se ejercían unas prácticas muy autoritarias. La tradición democrática y las instituciones políticas eran inexistentes. El Estado pakistaní heredó un sistema estatal de burocracia autoritaria. A los problemas institucionales hay que añadir los problemas territoriales, puesto que las fronteras de Pakistán aún no se habían terminado de trazar. Los británicos no habían acabado con el reparto. Algunos estados principescos tuvieron que elegir entre India y Pakistán. Es el caso de Cachemira. Cachemira, una región de mayoría musulmana dirigida por un Maharaja hindú, una región que va a cristalizar hasta nuestros días las tensiones entre India y Pakistán. El Maharaja de Cachemira se encontraba en una situación muy delicada. Era hindú, un autócrata hindú que dirigía un estado de mayoría musulmana. No solo la mayor parte de la población era de confesión musulmana, sino que además la región se encontraba en la frontera entre India y lo que iba a convertirse en Pakistán, así que dudaba. Porque la India había impedido por la fuerza que algunos estados mayoritariamente hindúes, dirigidos por príncipes musulmanes, se anexionasen a Pakistán. Cuando llega el momento de elegir, Pakistán considera casi de forma natural que Cachemira debe serle devuelta. Pakistán decidió enviar guerreros de zonas tribales, llamados Lashkars, para tomar Cachemira, una especie de operación policial. ¿Qué podía hacer el Maharaja? Pidió ayuda a los indios. Ellos le respondieron que solo le ayudarían si aceptaba unirse a la India. Tuvo miedo y aceptó. Pero Pakistán no acepta esta unión a la fuerza. Se niega a que Cachemira caiga en manos indias. Para Jinnah, la actitud de India con respecto a Cachemira cuestiona pura y llanamente la existencia de su país. Así es como se inicia la primera de las 4 guerras contra la India. And gentlemen, this is the tomb of father of the nation, Muhammad Ali Jinnah. He is the man who created this country
on 14th August 1947. But in 1948, he died in this very city. And he was buried here. A menudo la gente dice que Jinnah no vivió el tiempo suficiente para que su visión de Pakistán se estableciera con fuerza. So, gentlemen, now you have come to the actual grave. El 11 de septiembre de 1948 muere Jinnah. Los pakistaníes se sienten abatidos por la desaparición de su fundador, el Quaid-i-Azam. La ambición que Jinnah tenía para Pakistán no era necesariamente compartida por quienes habían apoyado su movimiento, más radicales en el tema de la identidad islámica pakistaní. No había un proyecto concreto, ni una ideología precisa para el futuro, y por supuesto el desarrollo político en sí mismo alteró la visión de Jinnah. Pakistán perdió a su líder irreemplazable en un momento en el que la guerra con India causaba estragos en Cachemira. El 1 de enero de 1949, la ONU impuso un cese el fuego. En ese momento, India dominaba el conflicto, Pakistán controlaba la mitad norte, el Azad Kashmir, India se imponía en la parte sur, el Jammu y Cachemira. La ONU impuso un cese el fuego y exigió la realización de un referéndum de autodeterminación. India nunca organizó dicho referéndum y decidió, y me parece defendible, que tenía Cachemira, eran los más fuertes y no podrían quitársela. Los pakistaníes se sintieron engañados, víctimas de una injusticia histórica que han intentado reparar sin cesar. Todo esto contribuyó a colocar a los militares en medio del proceso. Recuperaron una parte desmesurada de los recursos nacionales para desarrollar el ejército y adquirir armas. Pero hay que reconocer que en el momento del reparto realmente no tenían nada. Todo esto contribuyó a crear un ejército fuerte. Y en aquella época, el país lo necesitaba. Después de 10 años de existencia caótica, los problemas institucionales del país seguían sin resolverse. No había un gobierno electo, no había constitución. Así es como el ejército, la única institución estructurada, se impuso en el poder. En 1958, el comandante en jefe de los ejércitos, el general Ayub Khan, tomó el poder convirtiéndose en el primero de una larga lista de dictadores militares. Ayub Khan abrió el camino. Sentó el peor precedente. Y luego algunos jefes de los ejércitos siguieron su mal ejemplo. La historia nunca perdonará a Ayub Khan. Cometió el pecado original. Ciertamente no era un demócrata. Quería hacer un Pakistán semejante al modelo de la Turquía contemporánea, un Estado musulmán modernizado y más bien laico. Pakistán conoció un crecimiento económico considerable en el periodo de Ayub Khan. Pero el problema es que muy poca gente se benefició de dicho crecimiento económico. Se suele hablar de que 22 familias se repartían la riqueza. Esto, unido a la falta de legitimidad de Ayub Khan, terminó por precipitar su caída. Tenía el apoyo político de los militares. La forma en la que utilizó la posición de presidente para reforzar al ejército permite comprender cómo el ejército se convirtió en la principal fuerza política de Pakistán. En 1965, el tema de Cachemira seguía candente.
Después de la derrota militar que sufrió la India contra China, Ayub Khan decidió aprovechar el debilitamiento de India e intentó retomar la parte india de Cachemira. La vieja guardia del ejército pakistaní lanzó una operación secreta confiando en el apoyo espontáneo de la población cachemir de mayoría musulmana, pero este apoyo nunca llegó. Estaban mal preparados. Una resistencia desde el interior no se monta así. Y el apoyo a nuestra operación por parte de la resistencia Kashmir no había sido organizado. El resultado fue un conflicto mayor con la India. La respuesta de India fue radical y decisiva. Su ejército llegó a las puertas de Lahore. Desamparado y pese al apoyo que le ofrecían los chinos, Ayub Khan dudó ante el riesgo de un conflicto irreparable con la India. El jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, el mariscal Ayub Khan, estaba inmerso en la rutina de los asuntos de Estado y olvidó asegurarse de que todas las oportunidades estuvieran de nuestro lado. Habríamos podido ganar esta guerra y sin embargo la perdimos. La situación empeoró cuando Estados Unidos, lejos de venir en su ayuda, declaró su neutralidad, aumentando el aislamiento y la paranoia de Pakistán. La apreciada alianza con Estados Unidos, sustentada por varios tratados durante la Guerra Fría, resultó ser unilateral. A partir de 1965, la relación entre Pakistán y Estados Unidos se enfrió porque no acudieron en nuestra ayuda. Prefirieron suspender la entrega de armas y municiones que tanta falta nos hacía. La relación empezó a deteriorarse en 1965. En enero del año siguiente, gracias a la mediación de los soviéticos, India aceptó volver a la línea de cese el fuego impuesta por la ONU en 1949. La propaganda había hecho creer a la población que esta guerra permitiría conquistar toda Cachemira. Pero no había nada de eso. Los pakistaníes se sintieron traicionados y el país se sumió en el caos. El Partido del Pueblo pakistaní organizó manifestaciones en Pakistán Occidental y mientras tanto en Pakistán Oriental los nacionalistas bengalíes dominaban el movimiento. En 1969 Ayub Khan, desacreditado por la derrota militar, transmitió plenos poderes a su sucesor, el general Janila Khan. Pakistán solo tenía 22 años y sufría su segunda dictadura militar. El ejército solo no podía contener al movimiento popular por la democracia. Estábamos entusiasmados, porque era la primera vez que se iban a celebrar elecciones libres en Pakistán. Fue en 1970. Zulfikar Ali Bhutto se impuso como el líder del único partido mayoritario de Pakistán Occidental. En Pakistán Oriental ganó Seyyid Mujibur Rahman. Pero desde su creación, Pakistán había estado dirigido en la parte occidental de forma autoritaria por un poder centralizado. Al este, Pakistán Oriental, con una población más importante, carecía de recursos y se encontraba amordazado políticamente. La sensación de injusticia provocó un cúmulo de tensiones que amenazaba con explotar. Les estaban negando sus derechos políticos y económicos. La democracia no debía permitir que unas personas se sentasen en torno a una mesa y decidieran sobre su suerte. La suma de todos estos factores propició el terreno ideal para que surgiese un movimiento como este en Pakistán Oriental. Los resultados de las elecciones borraron el status quo, el de la dominación de Islamabad. Porque aunque Zulfikar Ali Bhutto se hubiera impuesto en Pakistán Occidental, su adversario en Pakistán Oriental, Seyyid Mujibur Rahman, había conseguido el doble de escaños. Un resultado que le otorgaba la legitimidad para desplazar el gobierno del país a Dhaka, la capital oriental. Sin embargo, en Islamabad, el federalismo que defendía Seyyid Mujibur Rahman hacía planear el fantasma de la fragmentación del país.
Sheikh Mujibur Rahman comprendió enseguida que pese a su legitimidad y a su poder, el ejército pakistaní nunca le dejaría el poder. Nunca le dejaría desempeñar las funciones de primer ministro de un Pakistán unificado. A partir de ese momento y tras las elecciones, Sheikh Mujibur Rahman dejó de creer en la estabilidad de un Pakistán unificado. El ejército consideraba a los bengalíes como instigadores de disturbios y decidió restablecer el orden con mucha firmeza, llevando al país a la guerra civil. India alimentó el conflicto ofreciendo asilo a los líderes nacionalistas bengalíes y entrenando sus fuerzas militares, y advirtió a Afganistán: con los millones de refugiados que cruzaban la frontera huyendo de la guerra y la represión del ejército, la guerra civil había adquirido una magnitud que sobrepasaba ampliamente las fronteras pakistaníes. Pero en vez de buscar una solución política, los generales pakistaníes decidieron reprimir violentamente a la población en Pakistán Oriental. El resultado fue un baño de sangre en el que murieron varios cientos de miles de personas. Vi cómo hordas de bengalíes abandonaban Pakistán Oriental, dirigiéndose en masa hacia la frontera de la India. Cuando regresé a Pakistán Occidental me encontré con Zulfikar Ali Bhutto. Le dije: he sido testigo de las operaciones militares en Dhaka. Creo que hemos perdido Pakistán Oriental. छेड़ता था गमे दुनिया जब भी छेड़ता था गमे दुनिया जब भी छेड़ता था गमे दुनिया जब भी हम तेरे गम से गिला करते थे। La última semana de noviembre de 1971, India envió sus tropas hacia lo que todavía era Pakistán Oriental y empezó la guerra. El 12 o 13 de diciembre, India ya ocupaba gran parte del territorio de Pakistán Oriental. Y el 16, a las Fuerzas Armadas pakistaníes no les quedó más remedio que capitular. Pakistán había sido derrotado y la parte oriental se convirtió en una nueva nación independiente, Bangladesh. El país estaba traumatizado por esta nueva división. Solo habían pasado 25 años desde su creación y Pakistán no había conseguido conservar la totalidad de su territorio. Ya no podía reivindicar que era el único país refugio para los musulmanes del subcontinente. El sueño de Jinnah estaba roto. En medio de la desgracia, el general Yahya Khan se vio forzado a retirarse. La pérdida de Pakistán Oriental había desacreditado al ejército, que tuvo que entregar el poder a los civiles. De las ruinas de la dictadura militar humillada, emergió un nuevo líder, Zulfikar Ali Bhutto. Electo, encarnaba una visión radicalmente nueva para el país. Ali Bhutto vivía una historia de amor con el pueblo pakistaní. Todos nos mostrábamos llenos de esperanza. Él consiguió transformar la derrota en una victoria y hechizó al pueblo de Pakistán Occidental. Ali Bhutto procedía de una familia de terratenientes de la provincia de Sindh. Yo creo que eso explica su acercamiento tan autocrático al gobierno de Pakistán, del que se convirtió en líder en 1971.
El señor Bhutto era un demagogo. Introdujo el socialismo islámico en Pakistán. Su eslogan era Roti Kapra Makam, comida, ropa y un techo. Tuvo un efecto mágico sobre el pueblo de Pakistán occidental. Todos llevábamos gorras al estilo Mao. El socialismo estaba de moda y nos sentíamos orgullosos de ser socialistas. Él estaba muy seguro de sí mismo. Era un visionario. Seguramente sea uno de los hombres más ilustres que haya dado este país. Bhutto llegó y nacionalizó las industrias, los bancos, los seguros, y eso tal vez ralentizó nuestro crecimiento. No es que el socialismo en sí fuera inferior, sino que nosotros no contábamos con una infraestructura política adaptada. Así que tuvimos lo que podríamos denominar un socialismo burocrático, en el sentido en el que vinieron funcionarios para poder poner en marcha la industria. Sin contar con que para los islamistas, el socialismo es contrario al Islam y los socialistas son unos infieles. Pero para Zulfikar Ali Bhutto, la prioridad era solucionar la dolorosa cuestión de los 90.000 prisioneros de guerra que permanecían en India. En julio de 1972, Zulfikar Ali Bhutto se entrevistó con Indira Gandhi para negociar la paz. Bhutto declaró a la señora Indira Gandhi, primera ministra de India: realmente me gustaría llegar a un acuerdo sobre Cachemira, pero si lo anuncio públicamente, perdería el poder. Y créame, señora, a la India le gustaría mucho menos mi sucesor. Ahora se sabe que en aquella época hubo un acuerdo secreto sobre Cachemira. Los pakistaníes consintieron en que la línea de alto el fuego entre India y Pakistán se convirtiese en una frontera internacional, como quería India. En este encuentro no se trató el tema del referéndum en Cachemira ni el de los prisioneros de guerra. Bhutto tuvo que hacer frente a las críticas que le acusaban de haberse pasado al bando enemigo. El desmembramiento de Pakistán había arruinado la reputación del ejército, que no tuvo más remedio que restituir el poder. Pero después de algún tiempo, el ejército recuperó su puesto. Sobre todo porque Bhutto lo utilizó para llevar a cabo su política en la provincia de Baluchistán. El poder político siempre había estado centralizado en el Punjab, pero las otras regiones de Pakistán no acataban el juramento de fidelidad al poder central. En Baluchistán, por ejemplo, la tradición decía que los jefes tribales dictaran las costumbres y las leyes, pero Bhutto estaba decidido a acabar con los poderes locales. En febrero de 1973 envió al ejército, barrió el gobierno local elegido de forma democrática en Baluchistán. Mientras tanto, su partido, el PPP, impuso sus leyes en Sindh y en la provincia de la frontera del noroeste. La guerra en Baluchistán, justo después de la pérdida de Pakistán Oriental, demuestra hasta qué punto la unidad del país seguía sin ser una realidad. Todos los poderes estaban concentrados en manos del primer ministro, Ali Bhutto. Los partidos políticos de Pakistán no estaban a favor de un régimen presidencial, porque temían que se convirtiese en una dictadura. Era un primer ministro muy poderoso, y Zulfikar Ali Bhutto tenía tendencias autoritarias, dictatoriales. Bhutto destinó gran parte del presupuesto nacional a los militares. Sin embargo, desconfiado, creó su propia fuerza paramilitar para controlar a sus oponentes. El autoritarismo parecía haberse instalado definitivamente en el destino de Pakistán. En este contexto, Bhutto decidió convertir a Pakistán en una potencia nuclear.
Pakistán acababa de sufrir una importante amputación dirigida por India y su futuro parecía incierto. India se desarrollaba, era la potencia dominante y había demostrado su fuerza. Bhutto, el padre, dijo: comeremos hierba si hace falta, pero tendremos la bomba. Todos creen que Arabia Saudita y Libia se alegraron al saber que Pakistán estaba desarrollando un programa de armamento nuclear y que nos dieron un apoyo importante. Pero el programa no se convirtió en algo serio hasta las pruebas nucleares indias de 1974. Yo creo que sin esas pruebas, Pakistán no se habría implicado tan seriamente y el proceso habría llevado mucho más tiempo. Bhutto se acercó a China, Libia y Corea del Norte, ya que el embargo americano sobre las armas, que estaba en vigor desde la guerra del 65, le obligaba a buscar nuevos proveedores. Bhutto rompió los lazos con la Commonwealth y se retiró de la organización del Tratado del Sureste Asiático. A los occidentales no les gustó esta maniobra, pero aumentó la popularidad en su país. Se erigió en portavoz del mundo musulmán para reafirmar el papel de líder del tercer mundo. Zulfikar Ali Bhutto organizó la cumbre islámica. Fue en Lahore. Yo estuve presente. Aprovechó totalmente la presencia de los grandes jefes de Estado del mundo musulmán. Asistió el rey Faisal de Arabia Saudita, así como Gaddafi. Estaban todos, y todos le ayudaron económicamente. La cumbre coincidió con la nueva estrategia de la todopoderosa OPEP en el mercado del petróleo. Bhutto habló de la bomba atómica islámica y muy pronto los petrodólares empezaron a llegar a Pakistán. Pero entre bambalinas se realizaban otras negociaciones, en este caso secretas, entre Estados Unidos y China. Los dirigentes pakistaníes llevaban 2 años haciendo de mediadores en estas negociaciones. Permanecía muy atento para no echar a perder su relación con los americanos. Era demasiado inteligente para hacerlo, y desde la pérdida de Pakistán Oriental, sabía muy bien que Pakistán necesitaba a Estados Unidos. Yo estaba en Washington. Me había marchado allí justo después de la pérdida de Pakistán Oriental para conseguir armas de Estados Unidos. Conseguimos todo lo que pedimos. Incluso el presidente Nixon fue a Teherán para entregarnos las armas, ya que no nos las podían entregar directamente por culpa del embargo. Consciente del peligro que el ejército podía representar para la vida política pakistaní, Zulfikar Ali Bhutto buscó un jefe de Estado Mayor que apoyase su causa. Eligió al general Zia-ul-Haq. Zia-ul-Haq estaba más bien al final de la lista. No era el candidato con más méritos, pero parecía humilde y servil. Y Bhutto decidió que era el hombre que estaba buscando. Una decisión que con toda seguridad lamentó el resto de su vida. Es entonces cuando Bhutto, que se creía en la cima de la popularidad, tomó una decisión que precipitó su caída. Todo empezó con un falso informe de los servicios secretos que después del nombramiento del general Zia en abril de 1976 recomendaban a Zulfikar Ali Bhutto adelantar las elecciones. Bajo el pretexto de que ningún partido de la oposición podía vencerle. Dicho y hecho, el jefe deseaba una victoria aplastante. Había que asegurar, mediante toda clase de negociaciones, que el Partido del Pueblo Pakistaní, el partido de Bhutto, ganase por mayoría absoluta en cada circunscripción. El resultado puede calificarse de grotesco. Había lugares en donde el candidato del PPP de Bhutto no podía celebrar ningún mitin por la oposición tan fuerte que había.
Sin embargo, en esas mismas circunscripciones, los resultados anunciaron el 95% de los votos para el candidato de Bhutto. Las elecciones se convirtieron en una parodia. Bhutto habría ganado de cualquier forma, pero el hecho de que hubiesen exagerado tanto los resultados empujó al pueblo y a los religiosos a las calles. En ese momento preciso vio la luz la Alianza Nacional de Pakistán, el PNA. Consistía en la unión de 9 partidos políticos diferentes, entre los que se encontraba Jamaat-e-Islami. Nosotros lanzamos un movimiento contra Zulfikar Ali Bhutto, contra su organización de la vida política y contra su forma de actuar con los oponentes. El PNA se unió a esta denuncia. Bhutto también enfadó a la clase obrera y a la élite intelectual. Los trabajadores estaban en su contra por las nuevas leyes de trabajo y la infiltración de su partido. La inteligencia les reprochaba el incumplimiento de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Bhutto estaba convencido de que Estados Unidos conspiraba con la oposición para derrocarle. Por eso ordenó a su jefe de Estado Mayor, el general Ziaulak, que instaurase la ley marcial. El país estaba paralizado por las huelgas y la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley marcial. Contrariado, Bhutto decidió convocar elecciones. Pero era demasiado tarde. El 5 de julio de 1977 se produjo un nuevo golpe de Estado militar. El general Ziaulak tomó el poder. Bhutto fue derrocado. Cuando me levanté, yo soy muy madrugador, escuché la noticia de que el gobierno civil de Zulfikar Ali Bhutto había sido derrocado y los militares habían tomado el poder. No se sabía muy bien quién era Ziaulak, pero en el primer encuentro Ziaulak me nombró secretario del Interior, encargado del mantenimiento del orden. Enseguida comprendí que estaba frente a un tipo de hombre totalmente diferente. Ziaulak quería forjar una nueva identidad para Pakistán. El golpe de Estado se apoyó en la reaparición del fundamentalismo islámico, que se había manifestado durante la campaña electoral. Zia apeló al renacimiento del Islam para transformar Pakistán en una república islámica ideal. Él repetía, Pakistán ha sido creado en nombre del Islam. De pronto, Ziaulak recibía en la presidencia a miembros de grupos religiosos. Él alentaba a los grupos religiosos. Quería que formaran la base de su electorado. Bhutto se convirtió en el chivo expiatorio de la catarsis nacional dirigida por los militares. En septiembre de 1977 se le acusó de complot y del asesinato de un adversario político. Los partidos religiosos y la Liga Musulmana celebraron la detención de Bhutto y reclamaron su ejecución. El juicio duró 18 meses. El Tribunal Supremo le declaró culpable por una mayoría muy débil. Muchos observadores admitieron que el gobierno del general Zia presionó a los jueces para conseguir la pena de muerte. Mi opinión personal es que Zia estaba determinado a eliminarlo. Para Zia, todo el tiempo que Zulfikar Ali Bhutto permaneciera vivo, ya fuera en la cárcel o en el exilio, representaba una amenaza de muerte. Zulfikar Ali Bhutto no tuvo un juicio justo. Estaban determinados a condenarle. Yo era secretario del Interior por aquel entonces, y con las pruebas que se presentaron contra Zulfikar Ali Bhutto durante el juicio, ningún tribunal de ningún país civilizado le habría podido declarar culpable de asesinato. Pero eso es lo que pasó. Su apelación fue juzgada por el Tribunal Supremo, pero en aquella época los tribunales estaban subordinados a la autoridad de los militares. Hubo una petición de indulto y yo me las arreglé para hacérsela llegar a Zia. Apenas la miró y la tiró sin ni tan siquiera leerla.
Él tenía el poder necesario para conmutar la pena de muerte. ¿Saben por qué no lo hizo? Me lo contó a mí y lo cito textualmente. Roedad Khan es su cabeza o la mía. Zulfikar Ali Bhutto tiene que morir. My father was very calm, and he talked to family matters. He talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting. I said that I'd like to hug my father goodbye. La noche en la que fue ejecutado en la horca fue terrible. Yo me asfixiaba, me costaba respirar. Sentía una gran opresión en el corazón. Bhutto no podía llegar andando al lugar de la ejecución porque el suelo estaba muy resbaladizo. Las autoridades se ofrecieron a llevarle en camilla. Él aceptó. Fue al encuentro con la muerte con mucho valor. En el patíbulo no se desmoronó, no se desmayó. Murió con mucha dignidad. Well, I don't want to say much. I came just to tell you that was the personal tragedy. And they've tried to break our father. They've tortured him for 2 years. They couldn't do that. They tried to ruin his political name, and now they've killed him. We have nothing to be ashamed of. They have buried a martyr today. Estábamos muy nerviosos. No sabíamos lo que iba a pasar, cómo iba a reaccionar la población. Pero no pasó nada. Un silencio de muerte. No hubo ninguna reacción. Claro que había militares en cada esquina de la calle y Sia podía ser despiadado. El poder del ejército parecía inevitable. Zia favoreció la implicación de los militares en la economía para aumentar su poder y controlarlos mejor. También utilizó la islamización de las leyes como una herramienta eficaz para mantener la disciplina en el ejército, reforzar el poder del Estado y acallar a la sociedad civil. Cambió los criterios para alistar a los soldados. En vez de preguntar la capital de Egipto, preguntaba: ¿puede recitarme el 32º versículo de tal texto religioso? Xiaulak cambió hasta la naturaleza de la jerarquía militar. Si tenías la barba más larga, tenías más posibilidades de ascender. Fomentó la hipocresía entre los militares y eso tuvo un impacto terrible en el ejército. Zia inyectó el Islam en la administración pública pakistaní. No estábamos acostumbrados a eso. Yo creo que explotó el Islam. El general Xiaulak fue el primero en utilizar la religión para razones políticas. La forma en la que introdujo unas leyes religiosas muy radicales abrió el camino a los líderes religiosos que querían imponer una visión dogmática y estrecha del Islam en el cuerpo legislativo pakistaní. Se concentró en la forma más que en las ideas del Islam. En el ámbito estatal, instituyó leyes que declaraban obligatorias las oraciones. También declaró obligatoria la zakat, que es el deber de caridad. El primer día del Ramadán, cuando los bancos cerraban, extraían de tu cuenta corriente la zakat. Ahora bien, estos aspectos solo conciernen al individuo, al musulmán y a su relación con Dios. El Estado no tiene por qué meterse.
Muchas de esas leyes reflejaban esencialmente el oscurantismo de algunos grupos religiosos pakistaníes. Zia-ul-Haq era incapaz de cambiar la vida política o económica de forma significativa. De modo que las leyes que fueron votadas concernían fundamentalmente a la vida privada. Entre ellas podemos mencionar las leyes conocidas como leyes hudud, que son las más difíciles de aceptar desde nuestra perspectiva actual. Yo formaba parte del gabinete ministerial cuando se debatieron estas leyes. Y los debates duraron horas. Había un montón de expertos y jefes de partidos religiosos invitados por el gabinete para explicar la Sharia, las leyes islámicas y debatir qué leyes debían adoptarse. Estuvieron horas y horas. Una de las cláusulas más controvertidas es la que consideraba delito las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y por supuesto, en la misma cláusula se condenaba la violación. De modo que si una mujer que había sido violada lo denunciaba en una comisaría, en una sociedad dominada por los hombres, y el oficial de policía o el tribunal estimaba que ella había consentido, era acusada de adulterio y encarcelada. Esta cláusula permitía a los hombres utilizar la acusación de adulterio para amenazar a las mujeres, y esto provocó muchas persecuciones. Hubo un momento en el que había miles de mujeres perseguidas en base a las leyes hudú, y por desgracia estas leyes siguen en vigor a pesar de que han intentado derogarlas en numerosas ocasiones. Cuando Zia-ul-Haq lanzó su proceso de islamización, no se trataba solo de leyes. Todos los días había decretos. Cada vez que surgía una nueva amenaza, había un nuevo decreto. Iban dirigidos a las mujeres y a las minorías religiosas. Las mujeres se movilizaron, hicieron peticiones, escribieron a la prensa y luego se cansaron de que no las escucharan. Al final, muchas de nosotras decidimos que había llegado el momento de salir a la calle. Miren cómo pegan a estas mujeres. Las colocan contra el suelo. Esta soy yo. Intentó golpearme con esto. Se lo arranqué de las manos. El Islam defiende un sistema igualitario que insiste en la igualdad de oportunidades. Pero en vez de concentrarse en este tema, Shia solo retuvo las reglas penales. Si alguien roba hay que cortarle la mano y otras leyes de esta índole. Por supuesto, esto sonaba a música celestial para los oídos de las facciones religiosas. Era la primera vez después de 1400 años que había un hombre en el poder, que además era militar e imponía la Sharia. Magnífico, ¿no? En 1983, Zia tuvo que afrontar el primer reto de verdad. El movimiento por la restauración de la democracia se extendía por todo el país. Zia acusó a India de fomentar los disturbios y le reprochó a este movimiento que actuaba en contra del Islam. En diciembre del 84, para asegurarse la permanencia en la presidencia, convocó un referéndum en torno a una cuestión muy sencilla. ¿El pueblo apoya el programa de islamización del gobierno y la ideología islámica de Pakistán? La campaña por el no, orquestada por la oposición, se censuró. Resultado, 97% a favor del sí. Y pleno poder para el ejército y su general para los siguientes 5 años. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a ser el principal aliado de Pakistán precisamente porque Estados Unidos siempre ha considerado el Islam como una muralla contra el comunismo. Esta relación cíclica se construyó únicamente alrededor de intereses estratégicos americanos. Al principio de los 80 se inicia un nuevo ciclo. La administración Reagan ve en el conflicto afgano la oportunidad de enfrentarse a los comunistas utilizando Pakistán para dirigir esta guerra a distancia.
Mi primera misión en Pakistán se remonta al verano del 81. Como suele ocurrir en la CIA, no había recibido más que una orden muy general. Según recuerdo, nadie me había dado unas instrucciones precisas. Pero yo sabía que la máxima prioridad era que los rusos, los soviéticos, habían invadido un país soberano. Y los soviéticos tenían que pagarlo caro. La CIA comenzó a interesarse por Afganistán en el 78, después de que un golpe de Estado derrocase al rey y los comunistas intentasen controlar la situación política. Por supuesto, la invasión soviética de la Nochebuena del 79 transformó el escenario. Afganistán, que solo despertaba un interés vago, pasó a ocupar el primer plano de las preocupaciones de Washington. En 2 semanas, la CIA lanzó un programa para ayudar a los mujahidines a resistir la invasión soviética. Todo esfuerzo para apoyar una insurrección seria en el interior de Afganistán dependía totalmente del apoyo de Pakistán. Antes que nada, había que enviar material a Afganistán. No se puede enviar un avión repleto de material militar y esperar que caiga en las manos adecuadas que sabrán cómo utilizarlo. Primero porque no estaban entrenados y luego porque nunca se sabe a dónde irá a parar. Había que instalar una estructura logística pesada. Sobre todo porque en la guerra que yo imaginaba había 500.000 de combatientes afganos. Nosotros creíamos que la CIA y el gobierno americano dirigirían las operaciones. Casi inmediatamente después de los primeros encuentros con el presidente Zia, quedó claro que todas las operaciones realizadas desde territorio pakistaní estarían controladas y dirigidas por el gobierno pakistaní y los servicios secretos, el ISI. Fue muy importante desde el punto de vista político. No queríamos material militar americano, ni siquiera material occidental. Pero entonces, ¿dónde íbamos a conseguir las armas? Pues bien, existe un mercado mundial de armas y la CIA está muy bien situada para saber cuáles son los gobiernos que quieren deshacerse de las armas que se han quedado obsoletas a cambio de un poco de dinero. El lado cómico es que la mayoría de estas armas eran de fabricación soviética, procedentes de Polonia, por ejemplo. La regla era el desmentido creíble. Era creíble que esas armas de guerra polacas hubieran llegado a Afganistán por tal o cual razón. Y además los soviéticos se encontraban frente a los disparos de sus propias armas, que no deja de ser gracioso. Mataban a los soviéticos con armas soviéticas. Los americanos nunca entrenaron militarmente a los afganos. Entrenaban a los pakistaníes para que entrenasen a los afganos. Recuerdo que mi colega de la CIA, Milton Birdin, me decía: «General, usted me trata como si fuera un subteniente». Solíamos bromear con eso. Yo estaba a cargo de las operaciones. La CIA ni siquiera se encargaba de los entrenamientos. Nos encargábamos nosotros, hasta tal punto que por razones de seguridad no les autorizábamos a ir a las zonas tribales en donde estaban situados los campos de entrenamiento mujahidines. El general Akhtar era el director del ISI, los servicios secretos pakistaníes. Él era mi principal contacto cuando estaba de misión en Islamabad. Nos veíamos 2 veces a la semana en su despacho y nos comunicábamos al menos una vez al día por medio de una línea telefónica segura. No era muy popular entre los oficiales del ejército pakistaní, porque su principal misión era mantener informado al presidente y metía las narices en todas partes para detectar cualquier señal de descontento, que inmediatamente se interpretaba como alta traición a CIA.
Todo el dinero que se destinaba al conflicto afgano transitaba por las cajas del ISI. Cientos de millones de dólares al año. Su presupuesto y su infraestructura aumentaron tras la financiación del conflicto afgano y sirvieron para otros intereses que no tenían que ver con el apoyo a los rebeldes. Sirvieron para financiar un sistema de seguridad interno que acosaba a los disidentes dentro del ejército pakistaní. Un servicio de información encargado de obtener información sobre India, por ejemplo. Y por último, para apoyar a los grupos de yihadistas de Cachemira que en los 80 conocieron un nuevo auge. Se convirtió en un estado dentro de un estado, por su papel en el conflicto afgano, pero también por su posición preponderante en la política interior pakistaní con respecto a India. No me hicieron ninguna pregunta sobre lo que hacía, porque yo era totalmente independiente. Debo reconocer esta cualidad de mi gobierno. El ISI lo controlaba todo y el secreto era la palabra clave. Ellos querían esta forma de yihad contemporánea para combatir el comunismo, para combatir a los infieles. Así que importaron toda clase de extremistas de Egipto, Marruecos, Argelia, Yemen, unos países que estaban encantados de enviarlos porque ya no podían soportarlos más. Y ahí está la tragedia. Lo que ocurre hoy es el resultado de todos esos años. Los combatientes de la libertad venidos, según la CIA, de 70 países de todo el mundo, fueron acogidos, les dieron un techo, armas y les entrenaron durante 8 largos años. En el momento de la retirada soviética de Afganistán eran unos 60.000, sin contar los 30.000 o 35.000 pakistaníes que se habían unido a la yihad. Siempre según el informe de la CIA. Los saudíes financiaban y nosotros aportábamos parte de la experiencia. El resultado fue una especie de legión extranjera en Afganistán. Ahí fue donde Bin Laden recibió su formación militar. En cierto modo, Al-Qaeda es la asociación de antiguos alumnos de la operación en Afganistán. Esta guerra se convirtió en la causa favorita de los anticomunistas ultraconservadores de Estados Unidos. Para ellos era una guerra romántica, sin ambigüedades morales. Una guerra que ilustraba a la perfección la doctrina proclamada por el presidente Reagan. Y estaban convencidos, mucho más que los espías profesionales de la CIA, de que la victoria era el objetivo. Fuimos a Pakistán, donde Bhutto había vivido con el lujo de los jefes de Estado. Sia nos recibió en un pequeño bungalow, donde vivía como general, de forma verdaderamente modesta. Era muy humilde, un hombre encantador que amaba profundamente a su pueblo. La prensa adoraba la idea de que fuera un dictador cruel y horrible, pero en realidad era un dictador bastante benévolo. La sociedad de mi marido era la precursora de Enron. Se dedicaba a la perforación de pozos petrolíferos. Los pakistaníes pensaron que sería bueno honrarle para que perforase en Pakistán. Le preguntaron, ¿aceptaría usted ser cónsul honorario? Y mi marido les respondió, no, pero ¿por qué no nombran ustedes a Joan? How do you feel when the helicopters are coming over those armored tanks that fly? It's very terrible. You feel like the whole stomach and pipes are coming out of your mouth, you know? The horror of the Russian gun. El horror de la aviación rusa no da un respiro. He pasado mucho tiempo hablando con el secretario de Defensa, con el director de la CIA, con John Tower, que era presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas en el Senado, y por último con Charlie Wilson, del Comité de Apropiaciones, que era la comisión más poderosa de la Cámara de Representantes, puesto que controlaba el dinero. Hablé con George Bush.
Me dedicó 2 horas porque estaba muy interesado por lo que estaba pasando en la zona. Fue entonces cuando el gobierno pakistaní decidió condecorarme. En Washington dieron una gran recepción en mi honor. Henry Kissinger vino con jefes de departamento, secretarios de Estado, senadores y... James Baker se me acercó, entonces era el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Me cogió del brazo y me lo estrechó fuertemente mientras me decía, vamos a darles un buen puñado de material. Zia confiaba en mí porque yo hacía todo lo que podía para conseguir lo que él quería. Pero nunca hubo ninguna relación sentimental entre el presidente Zia y yo. Ni siquiera estuve a solas con él. La inversión económica americana en el conflicto afgano llegó a alcanzar en los mejores años hasta los $600 millones al año, y los saudíes doblaron esta cifra. 1986 es un año crucial en el conflicto afgano. Estados Unidos siempre se ha negado a proporcionar a los mujahidines armas americanas sofisticadas, como los Stinger, los misiles antiaéreos. Temía poder perder el control y quería conservar la ilusión de su neutralidad, pero el deseo de ganar la guerra pudo más. El poder aéreo soviético era el principal obstáculo para la victoria de los mujahidines. Ahora los misiles antiaéreos Stinger obligaban a los soviéticos a volar por encima de los 3.500 metros, limitando su eficacia. Ya no podían enviar helicópteros. Sus enormes helicópteros de combate IN-24 permanecían parados en el suelo. Los Stinger tuvieron un éxito sin precedentes. Cuando interrogamos a los oficiales rusos capturados en septiembre de 1987, nos dijeron que los Stinger alcanzaban su objetivo en el 90% de los casos. Según ellos, 9 de cada 10 Stinger daban en el blanco. Y en 6 meses cambió el curso de la guerra. Era el principio del fin de la ocupación soviética en Afganistán. Una herida abierta. Así es como Mikhail Gorbachev calificó esta guerra en la que los soviéticos perdieron más de 18.000 hombres. Incapaz de mantenerla por mucho más tiempo, negoció la retirada de sus tropas. Los Estados Unidos de América salieron como los grandes vencedores. Gastaron $2.000 millones y no perdieron ni un solo soldado. La derrota rusa contribuyó inevitablemente a la caída de la Unión Soviética. En cuanto a Afganistán, se sumió en una guerra civil por mucho tiempo. Desde el principio los americanos se vieron como los intendentes de esta guerra, proporcionando sucesivamente fondos, una tecnología superior, armas y la conciencia tranquila, pero nunca quisieron implicarse en el aspecto político del conflicto afgano. Fuimos claros con el gobierno pakistaní, con nuestros colegas del ejército pakistaní y del ISI. Nuestro interés era que los soviéticos perdiesen la guerra y se retirasen. Después de eso, volveríamos a casa. Pero al final todo el mundo tenía la sensación de que estábamos abandonando a quienes habían luchado en una situación en la que todavía necesitaban nuestra ayuda y nosotros les dejábamos. Fue una traición colosal, una traición histórica, y yo creo que los americanos todavía hoy siguen pagando por ello. Porque habríamos podido traer la paz a Afganistán, pero los americanos se burlaban de la democracia y no querían un gobierno compuesto por mujahidines. Así que la CIA redujo el envío de armas de 6.000 contenedores al mes a solo 100. Yo estaba hundido. Llamé a Gordon Humphreys y a Charlie Wilson y les dije, ¿pero cómo podéis abandonar a los mujahidines? Cuando los rusos se marcharon en el 90, los americanos, en vez de ayudar a la rehabilitación y a la reconstrucción de Afganistán, sencillamente levantaron el campamento. Ahora los mujahidines se han convertido en talibanes y el mundo entero está contra ellos.
Pero ellos no solo vencieron a los rusos, sino que también aceleraron la caída de la Unión Soviética. Lo que quiero decir es que desempeñaron un papel histórico. En el 92 los americanos retiraron todo tipo de ayuda y los pakistaníes se dieron cuenta de que les dejaban solos con las consecuencias de la guerra afgana. Tuvieron que hacer frente a la llegada de millones de refugiados afganos y al tráfico de armas y de heroína que antes de la guerra era inexistente. Tenían un vecino inestable que parecía incapaz de gobernarse. La guerra en Afganistán no solo provocó 3 millones de refugiados y la llamada cultura de la heroína y el Kalashnikov, sino que también dejó toda una infraestructura para adiestrar a los mujahidines. Porque cuando los rusos se marcharon, ellos no se esfumaron en el aire, se quedaron intentando buscar una nueva causa. Fue como un tornado que se extendió sobre Pakistán. Los yihadistas volvieron a su país y se dispersaron por todas partes. Se convirtieron en mulás de algunas mezquitas o crearon madrasas. En los años 90, el número de centros religiosos, de madrasas, se multiplicó en Pakistán. Los yihadistas las utilizaron para transmitir la misma lección, el mismo mensaje a las jóvenes generaciones. Y nadie se dio cuenta de que los saudíes daban mucho dinero, $1 por cada dólar americano. ¿Por qué daban tanto? Porque estaban apoyando el wahabismo en Pakistán. Y los wahabitas, o mejor dicho, los Ahl Hadith, que son su equivalente en el sur de Asia, aumentaron aquellos años. Pakistán pagó un importante tributo. Yo, personalmente, creo que Pakistán es la víctima de esta guerra, que no tenía nada de sagrado, aunque siempre hablen de ella como de una guerra de religión, de yihad. Nuestras relaciones con Pakistán después del final de la yihad empezaron a ir mal a partir del 92. No hay que olvidar que por aquel entonces los pakistaníes seguían estando muy implicados en su programa nuclear. Intentaban conseguir de Corea del Norte una tecnología que les permitiera fabricar a sus propios misiles para no tener que depender más de ella. SIA se dio cuenta enseguida de que la única forma de hacer frente al riesgo de veto americano en el tema de la bomba era hacer como si no existiera. Negar la posibilidad de un escenario de la catástrofe, negar todo lo que los americanos decían. Y eso es lo que hizo. A principios de los años 80, Pakistán desarrolló la industria nuclear militar más abiertamente. Estados Unidos no le presionaba para que parase, porque en aquella época los pakistaníes mantenían en Afganistán una guerra deseada por los Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y Pakistán es como una relación amorosa, llena de pasión y reproches. El acercamiento se inicia por una amenaza común, como la de la invasión de Afganistán, y en este caso se ayudan mutuamente. Pero cuando la amenaza se aleja, vuelve el tiempo de los reproches y de las fricciones entre Washington e Islamabad. Lo más increíble es que aquí puedes decirle a un taxista que te lleve a una fábrica de bombas. Me refiero al lugar en el que se fabrica la bomba nuclear. Y él sabe perfectamente dónde está. Pero el presidente de Estados Unidos ha asegurado año tras año que, según la CIA, Pakistán no fabricaba armas nucleares. A causa de la guerra de Afganistán, los Estados Unidos han seguido apoyando a Pakistán sin tener en cuenta su programa militar nuclear. Pero en 1990 cambiaron las prioridades de política exterior americana. India y Pakistán estaban al borde de la guerra en Cachemira. El programa nuclear pakistaní era un secreto a voces y el riesgo de escalada era muy real. Estados Unidos, amigo inestable, decidió abandonar a su antiguo aliado ahora que éste había cumplido su misión contra los soviéticos. El 1 de octubre de 1990, el presidente Bush padre deja de afirmar que Pakistán no tiene armas nucleares. La consecuencia inmediata de todo esto es que los $564 millones de ayuda económica y militar se congelan.
Los oficiales del ejército pakistaní siempre han planteado permanentes querellas contra Estados Unidos. Son poco fiables. No tienen palabra y traicionan a sus amigos. Creyeron que los americanos preferíamos los indios a los pakistaníes. En realidad, y he discutido mucho sobre el tema, los pakistaníes obtuvieron de la alianza tanto como nosotros, por no decir más. Gobierno militar, gobierno civil, intentos democráticos, dictaduras. La vida política pakistaní ha estado marcada por las idas y venidas. Así, a finales de los años 80, tras 11 años de dictadura militar, un hecho imprevisto provocó el regreso de la democracia. El 17 de agosto de 1988, el avión en el que viajaban el general Zia y el jefe de los servicios secretos y el embajador de Estados Unidos cayó misteriosamente en picado y se estrelló contra el suelo. Todos los pasajeros murieron. Se sucedieron las hipótesis de complot que acusaban a la CIA, al Mossad, al KGB, a los servicios secretos indios, a los adversarios de Zia e incluso a los generales pakistaníes que codiciaban el mando supremo. Con toda seguridad, en la muerte del general Zia estuvieron implicados agentes de su guardia personal. Yo creo que fue asesinado y los únicos que podían hacerlo eran los que se encargaban de su protección. Mi padre siempre decía que el César debe desconfiar de la guardia pretoriana. Tras la dramática desaparición de Zia, Pakistán estaba aturdido y permanecía a la expectativa. El ejército sabía que para garantizar la ayuda económica internacional de la que dependía Pakistán, el país debía al menos aparentar una democracia. Dos líderes destacan. Benazir Bhutto, respaldada por la gran popularidad alcanzada tras el martirio de su padre, y su rival, Nawaz Sharif, el heredero político de Zia. Decidí volver en abril de 1986. Cuando regresé, Zia-ul-Haq tenía la intención de detenerme, pero había tal gentío que el dispositivo de seguridad se vio desbordado. El ejército y las fuerzas de la policía se quedaron atrapados en medio de la muchedumbre. A pesar de los años de exilio, Benazir Bhutto resultó ser una candidata muy carismática que movía multitudes por todo el país. El ISI, los servicios secretos, financiaron bajo mano una coalición de islamistas y de partidos promilitares dirigida por Nawaz Sharif para intentar controlar las elecciones de 1988. Benazir Bhutto salió victoriosa en una campaña de infamias orquestada por los islamistas. A los 35 años se convirtió en la primera mujer que dirigía un Estado islámico. Ahí estaba ella, Benazir Bhutto. Todo glamour, extraordinariamente hermosa, prestando juramento como primera ministra de Pakistán ante el presidente de Pakistán. Fue el día más hermoso de mi vida. Una joven era primera ministra de la República Islámica de Pakistán. Después de esto, ¿quién podía decir que Pakistán estaba atrasado? Que Pakistán era fundamentalista. El mundo nos consideraría mejor. Teníamos un gobierno democrático. Teníamos una primera ministra elegida democráticamente. Teníamos un presidente elegido democráticamente. Estaba llena de un sentimiento de justicia absoluta. Sentía que la sangre de mi padre circulaba por mis venas cuando vi la acogida que me habían reservado. A mí, que nunca había sido miembro de ningún gobierno, que nunca había servido a mi pueblo. Me apoyaban con todo su corazón porque era la hija de Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto, licenciada por Oxford y por Harvard, tenía el apoyo de Estados Unidos. Aparentemente el ejército la aceptaba mientras no se mezclase en sus ascensos internos, ni en la política exterior, ni sobre todo en el tema nuclear. Pero el ISI seguía controlando la coalición de oposición de su adversario, Nawaz Sharif. La rivalidad de los líderes ofrecía al ejército y al ISI verdadero poder de influencia en política interior.
Desde la elección de Benazir Bhutto en 1988, los islamistas empezaron a oponerse, diciendo que una mujer no podía dirigir un Estado islámico y a minar el proceso democrático antes de que se iniciase. Fue un periodo muy difícil. El pueblo pensaba que el ejército se había retirado, pero no era así. El ejército estaba indirectamente muy activo, a través de un partido instrumentalizado para oponerse a la democracia. Zia había modificado la Constitución para que el presidente tuviera poder para destituir al gobierno y al primer ministro. El único poder real del presidente era el de destituir al gobierno, y el presidente estaba asesorado por las agencias de información para actuar en contra del gobierno. La alianza entre el ejército pakistaní y los islamistas impidió que la sociedad pakistaní fuera más libre y expresase unas teorías más liberales, y minó las aspiraciones democráticas de Pakistán. Unos meses después de la elección de Benazir Bhutto, la situación política y social se degradó. Los enfrentamientos interétnicos y los actos de terrorismo asolaron Karachi. El ejército censuró duramente la incapacidad del gobierno para controlar los eternos conflictos regionales. Pero fueron los errores cometidos por Benazir Bhutto los que proporcionaron las mejores armas a la oposición. Su imagen y la de su marido, que habría amasado una importante fortuna gracias a su privilegiada posición, se vieron empañadas por varias acusaciones de corrupción. Los principales funcionarios se encontraron frente a un dilema. O se oponían al marido de Benazir y se enfrentaban a su cólera y al disgusto de la primera ministra, o bien aceptaban hacer cosas ilegales, exponiéndose a grandes dificultades. Benazir no podía hacer nada. El país se vio sacudido por sucesivas crisis. En agosto de 1990, el presidente destituyó a Benazir Bhutto por corrupción e incompetencia. Sencillamente, el ejército y los servicios secretos la rechazaron porque querían una disminución progresiva de su implicación en Afganistán. El ISIS se oponía y quería luchar para situar a uno de sus protegidos en el poder. En cuanto al ejército, este no apreciaba su política de apertura hacia la India, porque ellos proyectaban lanzar la yihad en Cachemira, en donde el terreno les era propicio. El presidente Ghulam Isaq Khan me contó personalmente que él no quería destituir a Benazir, pero el ejército se lo había ordenado y tuvo que hacerlo. Nawaz Sharif, el adversario de Benazir Bhutto, accedió al poder en 1990, al principio con el apoyo del ejército que más tarde, cuando tuvo ocasión, lo utilizó como cabeza de turco. La yihad en Cachemira había atraído la atención de Estados Unidos y la primera administración de Bush había amenazado a Pakistán con ponernos en la lista de países que apoyaban al terrorismo. En ese preciso momento, el ejército necesitaba un chivo expiatorio porque había un cambio de poder en Estados Unidos. Para que Pakistán pudiese ir a ver a la administración Clinton diciéndole: ya lo ven, hemos salido de las tinieblas. Era necesario un cambio de gobierno. Por eso, en el 93, Nawaz Sharif fue destituido y utilizado como chivo expiatorio para restablecer la relación con Estados Unidos. Y así fue como en 1993 Benazir Bhutto volvió a ser primera ministra al frente de un gobierno de coalición. Había aprendido la lección. En esta ocasión evitó enfrentarse al ejército y a los servicios secretos. Adoptó una política de firmeza frente a la India y sobre todo apoyó a los rebeldes islamistas cachemires y la llegada al poder de los talibanes en Afganistán. Su estrategia era intentar relanzar la economía pakistaní para conseguir que su administración civil fuera indispensable para el ejército. Su plan era desarrollar una zona comercial en Asia Central y crear un boom económico. Pero la única vía de acceso a Asia Central pasaba por Afganistán. Cuando aparecieron los talibanes, yo creo que al principio Benazir Bhutto pensó que podrían aportar la seguridad y la estabilidad que necesitaba para llevar a buen término su plan. Por otro lado, el ejército y el ISI habían insistido para que apoyase a los talibanes, y si algo había aprendido en su anterior mandato, era que lo mejor para ella era no desafiar al ejército. Pero otro asunto atraía la atención de los pakistaníes. Murtaza, el hermano de Benazir, había regresado a Pakistán después de 16 años de exilio. La rivalidad entre los hermanos se hizo patente.
la batalla de los Bhutos se convirtió en un show mediático y dividió al partido del pueblo pakistaní que había fundado su padre. Había entre 70 y 100 policías en el lugar. Algunos tiradores de élite estaban apostados en los árboles y muchos en el suelo. Unos días antes del asesinato nos dimos cuenta de que había carros de combate parados cerca de nuestra casa. Así que estábamos preparados para que pasara algo, pero no para lo que hicieron. Mi hermano había creado un grupo que se llamaba Al-Zulfikar para combatir por la fuerza la dictadura militar. Elisi estaba infiltrado en Al-Zulfikar. Este es el lugar donde detuvieron el coche. Está solo a unos metros de nuestra casa, que está ahí. Mi padre salió del coche para preguntar por qué le obligaba a parar la policía. Recibió varios disparos y habría sobrevivido de no ser por el último disparo. La autopsia reveló más tarde que el último disparo fue a quemarropa cuando ya estaba en el suelo. Yo creo que había un complot para destituirme y uno de los medios era matarlo y acusar a mi gobierno, sembrar el desorden en el seno del PPP. Mi tía dice que ella no sabía nada, que no estaba al corriente. Pero lo cierto es que una cosa es ser primera ministra y tener un hermano a quien asesinan públicamente, y otra muy diferente es echar tierra al asunto. Si ella no dio la orden de asesinarlo, ¿quién tenía el poder para echar tierra al asunto? Mi hermano fue asesinado de forma abominable. Y a continuación, mi marido y yo fuimos acusados infundadamente. El marido de Benazir fue encarcelado bajo otras acusaciones. Benazir, sospechosa de corrupción, fue de nuevo destituida de sus funciones. Y como en un juego recurrente de las sillas musicales, Nawaz Sharif volvió al poder. La inestabilidad política tan útil para los militares continuaba. Pakistán nunca ha tenido estabilidad política. El ejército pakistaní con su maquinaria de propaganda gira alrededor y dice: mirad bien lo incompetentes que son los civiles y cómo fracasan. La verdad es que nunca han tenido la posibilidad de alcanzar un nivel superior de competencia y experiencia, y Benazir Bhutto es el mejor ejemplo. La historia del acuerdo tácito entre militares e islamistas se remonta a los años 70. Pero en esta compleja red de intereses que se ejercen sin tener en cuenta la democracia, resulta difícil decir hoy quién de los dos tiene mayor influencia en el juego político pakistaní: ¿el ejército o los islamistas? Desde el principio, el ejército pakistaní ha visto a los partidos islamistas como un instrumento de su política. He hablado de ello con algunos generales que me han dicho que no les aprecian realmente, pero que los utilizan para promover el interés nacional de Pakistán. En octubre de 1999 el ejército volvió de nuevo al poder después de un golpe de estado incruento del jefe del ejército de tierra, Pervez Musharraf. Cada vez que el ejército toma el poder en Pakistán, los tribunales aprueban el golpe de Estado. Los tribunales actúan tenazmente con el pretexto de que tal o cual acción de los políticos provoca esta medida de urgencia y justifica la toma del poder. Lo llaman la doctrina de la necesidad.
Lo más gracioso es que incluso se adelantan a las peticiones de los gobiernos. En esta ocasión, por ejemplo, el gobierno no había solicitado el poder de enmendar la Constitución, pero los tribunales ya lo habían incluido en su decisión, como un regalo. Pero aunque la Corte Suprema hubiese aprobado el golpe de Estado militar, el régimen del general Musharraf tuvo que enfrentarse a la condena de la comunidad internacional. Ese fue el peor momento en la relación con Estados Unidos. Pakistán se convirtió en el estado más sancionado del mundo y los americanos decidieron parar el programa nuclear pakistaní. La situación se degradó aún más porque no éramos una democracia y además ya no teníamos ningún interés estratégico para los americanos. El presidente Clinton hablaba de Pakistán como de un estado paria y entonces llegó el 11 de septiembre. El 11 de septiembre yo estaba en compañía del director general de los servicios secretos pakistaníes y recibimos una llamada telefónica de Richard Armitage, que era el subsecretario de Estado, y nos hizo la famosa pregunta: ¿están ustedes con nosotros o contra nosotros? So what did our Deputy Secretary of State say to your Director of Intelligence right after September 11th? Mi director de los servicios secretos me dijo que le había dicho: prepárense a ser bombardeados y a volver a la edad de piedra. Pakistán se expresó públicamente después de unos días, diciendo que proporcionaría a Estados Unidos apoyo logístico, acceso a su espacio aéreo y la cooperación de sus servicios secretos, algo primordial. En estas circunstancias se forjó la nueva relación entre Estados Unidos y Pakistán. El 11 de septiembre devolvió a Musharraf su papel estratégico. Encontró un apoyo y la oportunidad para restablecer la relación con Estados Unidos y tener nuevos aparatos para los militares, armamento nuevo y la garantía de permanecer en el poder. La política americana de Musharraf le proporcionó algunas ventajas, pero también le llevó a un choque frontal con los partidos políticos islamistas y los grupos yihadistas. Nuestros dirigentes no son nuestros dirigentes. En líneas generales son agentes de los americanos y de los occidentales. Siguen su lógica y no la nuestra. Por eso deberíamos tener armas privadas. Es la única solución. Deberíamos haber esperado antes de negociar con los americanos. Pakistán tendría que haber dicho: América tiene que apoyarnos y Cachemira tiene que conseguir el derecho a la autodeterminación. Y después, tiene que haber una definición clara del terrorismo para que los movimientos de liberación no se comparen con los grupos terroristas. Pero esto nunca se hizo, y el presidente Musharraf solo mantuvo su posición, la de un gobernante ilegítimo e inconstitucional. Los golpes aéreos americanos contra los talibanes en Afganistán empezaron el 7 de octubre de 2001. Pero las conexiones privilegiadas que unían al ISI, a los servicios secretos pakistaníes y a los yihadistas que combatían en Afganistán seguían siendo una realidad, aunque tenían que ser revisadas. Para mí, se trata de una decisión estratégica. Aunque se inscriban en la guerra contra el terror, quienes controlan todo bajo mano nunca han abandonado a los talibanes. Dicen sí a todas las peticiones, pero luego hacen lo que quieren, porque piensan que Occidente no quiere una guerra sin fin. Pero tarde o temprano habrá una crisis fuera, que desviará la atención de la comunidad internacional. Y entonces volverán y continuarán con la guerra contra Occidente a través de Afganistán. De allí a Asia Central y de Asia Central a las puertas de Europa. Desde el punto de vista pakistaní, Musharraf dejaba un frente para intentar avanzar en otro. En los discursos públicos, Musharraf llegó a decir que sacrificaba a los talibanes para continuar el combate en Cachemira.
3 meses después del 11 de septiembre, el Parlamento indio en Nueva Delhi sufrió un atentado que los indios atribuyeron a grupos yihadistas activos en Cachemira. India está convencida de que el gobierno pakistaní y los servicios secretos ISI están detrás del atentado. El gobierno indio de la época estaba dirigido por una coalición hindú nacionalista. El primer ministro convocó el Consejo de Seguridad Nacional esa misma tarde y enseguida decidió la movilización general. Personalmente creo que el general Musharraf no dio la orden de atacar el Parlamento indio, pero se sabe que existen grupos que operan en Pakistán, financiados por los servicios de información, utilizados como grupos de presión contra India. Es una guerra que Musharraf y el ejército pakistaní se negaban a abandonar. India envió sus tropas a la frontera pakistaní en la que se considera la mayor movilización militar de su historia. Pero estaba en juego algo más grave. En mayo de 1998, India y Pakistán habían entrado en el Club de Naciones Nucleares al probar abiertamente la bomba que llevaban años desarrollando. Ambas naciones estaban al borde del conflicto nuclear. Los americanos creían que el riesgo nuclear era real, no porque pensaran que un presidente o un primer ministro fuera a utilizar las armas nucleares deliberadamente para alcanzar objetivos militares, sino porque, teniendo en cuenta los daños que produciría una invasión india, Pakistán, al ver su integridad territorial amenazada, podía utilizar la bomba nuclear para intentar detener el conflicto. Un factor agravante. A nadie le convence la seguridad absoluta del sistema de mando y control nuclear pakistaní. Desde 2001, la CIA conoce las actividades secretas del eminente científico pakistaní Abdul Qadir Khan, que se ha enriquecido vendiendo tecnología nuclear. Abdul Qadir Khan viajaba a través del mundo. Tomaba aviones oficiales, así que no entiendo cómo el gobierno pudo decir que no sabía nada. ¿Cómo es posible que pudiese salir material de los laboratorios nucleares ultrasecretos sin que las agencias de información ni muchas otras personas del gobierno lo supieran? A finales de 2003, Estados Unidos presentó a Musharraf pruebas que apoyaban el informe de acusación contra las actividades de Abdul Qadir Khan en Libia, Irán y Corea del Norte. Fue detenido y tras pedir excusas públicamente, Musharraf le indultó. My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you to offer my deepest regrets and unqualified apologies to a traumatized nation. No hubo ninguna investigación pública sobre Abdul Qadir Khan en Pakistán. ¿Entonces estaba solo o era un chivo expiatorio que se limitaba a ejecutar lo que él creía que eran misiones de Estado porque le habían sido confiadas por oficiales? ¿Por qué solo 5, 6 o 7 países pueden tener la bomba? Israel posee más de 300 bombas atómicas y nadie dice nada. Si el Dr. Qadir es un criminal por haber transmitido la tecnología nuclear a tal o cual país, entonces, ¿quién le transmitió la tecnología nuclear a Pakistán? ¿Fue un francés? ¿Un británico? ¿Detuvieron al Dr. Qadir británico y al Dr. Qadir francés? ¿Por qué solo hay que detener al Dr. Qadir pakistaní? En enero de 2002, Musharraf, en un discurso que hizo historia, condenó el extremismo religioso y el atentado al Parlamento indio. Prometió reformar las escuelas coránicas, las madrasas y prohibió varios grupos yihadistas. Sin embargo, los activistas musulmanes más violentos de Cachemira no tenían por qué preocuparse. ¿Por qué no hablan de la resolución de Naciones Unidas sobre Cachemira? Hace 18 años que sus habitantes luchan contra la India por culpa de los 400.000 soldados indios presentes en la Cachemira ocupada, la zona más densamente militarizada del mundo. Miles de personas son perseguidas y víctimas de ejecuciones sumarísimas. Tienen derecho a hacer lo que sea para reaccionar. ¿Por qué no concederles el derecho a la autodeterminación que ustedes han decidido? ¿Por qué no? Musharraf intenta llegar a un acuerdo sobre Cachemira en nombre de una lucha que Pakistán considera justa.
Y yo creo que está convencido, porque ante todo es militar, y este tipo de acuerdo no puede concebirse sin la presión de los activistas. El pulso entre el ejército y los grupos yihadistas ha cambiado. El gobierno se enfrenta ahora a un adversario potencial que no puede o no quiere controlar, ya se trate de Cachemira o de la frontera afgana. Los especialistas americanos piensan que los talibanes y Al-Qaeda se han desarrollado, organizado y entrenado en la provincia de la frontera noroeste. Por eso mandaron al ejército pakistaní para combatirles. Pero después de casi 2 años, el ejército pakistaní aprendió la lección. Los ejércitos no pueden combatir al pueblo. Y llegaron a un acuerdo con los talibanes locales. Lo que está escrito en la pared es muy claro. Si lucháis contra el pueblo, seréis vencidos. Entre los islamistas pakistaníes, el grupo más significativo es la Jamaat-e-Islami, fundada en 1941, antes de la creación de Pakistán. 75 people initially came to join Jamaat, and now it is a very big organization. About 2 million people are enrolled as a member in Jamaat Islam. Ha estado siempre presente en la historia política de Pakistán, casi siempre en colaboración con el ejército. Muy bien organizada, con una sección para los jóvenes, una para los estudiantes, una para las mujeres, numerosas publicaciones. Es muy similar a los hermanos musulmanes en el Oriente Medio. Quieren un Estado islámico, hacen hincapié en la acción política y consideran la política como una parte integrante de la religión. Además de la Jamaat Islamí, coexisten muchas otras facciones islámicas, los chiitas, los deobandis, los Ali Hadith financiados por los saudíes y también los partidos inspirados en el sufismo. Todos se han unido en una alianza religiosa, la MMA, para reaccionar contra el apoyo de Musharraf a la política americana de la guerra contra el terror. Dicen que MMA significa Alianza Militar Mullah. Y por supuesto, el MMA ha avalado los regímenes militares en los momentos críticos. Pero me preocupa la evolución actual, ya que el sistema de seguridad puede controlar al MMA. ¿Quién sabe si un día no será el MMA quien les controle a ellos? Los islamistas se imponen en la escena política, tienen una influencia exagerada sobre los medios de comunicación, están mucho mejor organizados. Nunca han sufrido una represión comparable a la que sufrieron los otros grandes partidos políticos. Estas ventajas exageran el lugar que ocupan en la sociedad pakistaní, un lugar desproporcionado en relación con su presencia real. Siempre se había dicho que los yihadistas nunca accederían al poder en Pakistán. Miren los resultados de las elecciones. Siempre se había pensado que no superarían el 5%, y era cierto, pero ya no lo es. En 2002, cuando el general Musharraf alejó a Benazir Bhutto y a Nawaz Sharif de la campaña, los resultados de los islamistas aumentaron. Alcanzaron el 11,5% y ganaron el 20% de los escaños en el Parlamento. Pero fue gracias a un recorte arbitrario de todos los departamentos electorales impuesto por los militares. Yo recibí la información 24 horas antes de las elecciones. Tuvo lugar una reunión en la presidencia entre el general Musharraf, su consejero de Seguridad Nacional, Tariq Aziz, y el general Hassan, que estaba al mando del ISI. Decidieron entregar las provincias de Baluchistán y de la frontera noroeste al MMA. Las elecciones de 2002 colocaron a los partidos religiosos en el centro de la escena política pakistaní. Musharraf invitó a los líderes de los partidos religiosos a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Les convirtió en los líderes de la oposición. A partir de ese momento, Musharraf se dio cuenta de que la alianza le costaba, le ponía en un aprieto con respecto a los talibanes y a Al-Qaeda, y era un obstáculo para el proceso de paz con India. La búsqueda de fugitivos de los dirigentes de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri y los demás, depende de la cooperación del ejército pakistaní. La seguridad y la estabilidad del arsenal nuclear pakistaní, un arsenal que sería la forma más fácil de conseguir armas nucleares para Al-Qaeda, depende de la cooperación y de la disciplina del ejército pakistaní.
Por todas estas razones, la administración Bush decidió que era fundamental adquirir un compromiso con este ejército, fuera cual fuera el riesgo y aunque sus mandos no fueran muy fiables. No tenía otra elección. Yo creo que solo han atrapado a un pequeño grupo de verdaderos agentes de Al-Qaeda. Los demás son un montaje. Es otra de las fantasías que se han extendido. Ustedes detienen a alguien que sea un don nadie. Hacen un informe como si fuera alguien conocido. Lo matan y luego dicen, mirad, hemos hecho una gran detención. Pero en realidad no era nadie importante. Saben, en la guerra contra el terror a un cierto nivel se han cumplido algunas cosas. Entre 300 y 400 personas han sido entregadas a Estados Unidos o interrogadas. Algunas han sido enviadas a Guantánamo. Y para Musharraf las cosas se han vuelto más peligrosas. Ha sufrido 2 atentados perpetrados por los mismos a los que detuvo y metió entre rejas. A otro nivel de la guerra contra el terror, un nivel más ambicioso para hacer retroceder el Islam politizado, que es el terreno de expresión del fundamentalismo y del extremismo, no ha tenido ningún éxito. Me gustaría creer que el régimen actual ayuda a eliminar a Al-Qaeda y a los talibanes. Pero me preocupo cuando veo a grupos como Lashkar-e-Taiba en el entorno del régimen. Me preocupo cuando veo que todos esos exmilitares que hicieron la yihad en Afganistán todavía siguen en el poder. Me preocupo cuando veo que pueden más que el Partido del Pueblo pakistaní, que es una voz de moderación para el país. Temo que consigan crear un vacío en el que los extremistas puedan sumirse. Pakistán todavía tiene que acabar el sueño del ideal democrático que animó el combate de Mohammed Ali Jinnah, al que aspiran los pakistaníes de hoy en día. Estamos en el buen camino para conseguirlo. Y yo creo que elementos como una sociedad civil fuerte, unos medios de comunicación libres y dinámicos, una clase media mejor educada y con más confianza, harán que sea posible. Pero el sueño de Pakistán está todavía muy lejano. El presidente general Musharraf, con su política llamada de moderación ilustrada, aunque ha hecho algunas concesiones a los liberales, sigue siendo el jefe del ejército de tierra. El sueño de Pakistán no ha sacado a la población ni del analfabetismo ni de la pobreza. Yo creo que a la llamada moderación ilustrada de Musharraf podemos concederle tanta credibilidad como a su persona. Ejecuciones sumarias en pleno día, torturas, periodistas amenazados diariamente, mujeres apaleadas en la calle. Yo soy una de ellas. No son signos de ninguna moderación ilustrada. Y cuando en una democracia se hacen trampas, cuando se miente al pueblo, espero que no te califiquen de ilustrado. En 1947, Pakistán fue creado para reagrupar en un estado laico a los musulmanes del ex imperio de las Indias. 60 años después, el conflicto afgano, el conflicto de Cachemira y las tensiones con la India siguen legitimando el programa nuclear y la presencia de militares en el poder. Pakistán está en la encrucijada de la oposición frontal de los intereses occidentales y de los intereses islamistas, y el juego confuso de los dirigentes pakistaníes sigue obstaculizando la consolidación de la identidad nacional y el desarrollo económico del país. Entre los militares y los islamistas, la sociedad civil intenta hacer oír su voz para imponer la opción democrática. Las heridas que existen en la historia de Pakistán no están preparadas para cerrarse.